Que Dios le bendiga. Gracias, Padre Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Y el pueblo de Dios. Aleluya. Que sea una realidad. Yo sé que es una realidad que el pueblo de Dios está en victoria. Amén. Por eso yo soy parte de los que digo que no miremos lo que hay en la tierra, sino lo que viene del cielo. Entonces del cielo dice que viene esa lluvia preciosa, no solamente que viste como bien vemos ese campo, sino que nos da a nosotros vida y vida en abundancia. Por eso estamos agradecidos por ello, aunque es bueno que se está viendo y hemos de recordarlo, porque es una satisfacción que aún tengamos anhelos y deseos de venir a escuchar la palabra de Dios. Porque no estamos ignorando de que su venida está cerca. Y como su venida está, gracias, varón, como su venida está cerca, necesitamos oír y escuchar la bendita palabra de Dios. Aunque digamos que en casa también la podemos escuchar, ¿verdad? Con el internet, con todas esas cosas, qué bonito es. Y cómo caemos en la garra de aquel que vino a equivocarnos y a engañarnos. Por eso, no quería decir que nosotros seamos la verdad, porque nunca lo he tratado de decir ni de hacerme, porque eso no sería justo. Pero sí que hay muchas verdades que se deben de escuchar, que hoy día no se transmiten ni se dicen en la mayoría de las congregaciones, más por temor al mundo, así es que yo diría miedo, que el temor a Dios. Yo prefiero tener temor a Dios a no tener miedo al mundo. El mundo no me da nada si Dios no lo permite. Por eso hemos de ser algo que el Señor quiere que sea. Amén, sierva. Gloria a Dios. Ya diría, ya se olvidó el pastor de nosotros. No, yo no me olvido de nadie. Aleluya. Bien, vamos a dar los anuncios, porque es bueno siempre recordar que los tenemos ahí, pero yo les doy un consejo. No retorcedamos, hermanos y hermanas. Que el trabajo que podamos hacer, hay una recompensa mucho más favorable que la que podamos tener aquí en este mundo. Por eso Dios dice que es el que nos esfuerza y el que ve los esfuerzos que nosotros podamos hacer. El martes tenemos oración, intercesión a las 7 de la tarde. Amén. Que sea para la gloria de Dios. Los jueves seguimos teniendo discipulado a las 7 de la tarde. Gloria a Dios. Los viernes se sigue teniendo esa enseñanza a las 8 de la tarde de evangelismo aquí también en la iglesia. Aleluya. Y el viernes, ya lo he dicho, pero el domingo tenemos reunión general de culto a las 12 de la mañana. Aleluya. Ese domingo va a ser especial. Anótenlo, ese domingo vamos a tener Santa Cena. Pero no solamente Santa Cena, sino que como hacemos muchas veces, es ayuno y oración a las 10:30 de la mañana. Otra convocatoria que nos hace el Señor. ¿Por qué? Porque estamos viendo que hay espíritus agazapados. Y el Jesús le dijo a sus discípulos que como nosotros decimos muchas veces, ¿por qué se nos retienen los espíritus? Porque no hay ayuno ni oración. Hay espíritus que tienen que ser sacados con el ayuno y la oración. Por eso se requiere o se necesita, así es, que obreros seamos muchos, no pocos, para poder extirpar los gustos y los deseos que tiene el diablo de llevarse a un pueblo de Dios. Y no debemos de permitirlo nosotros, sino todo lo contrario. Debemos estar activos ahí para proclamar a los cuatro vientos y al oído de Dios que interceda porque vemos que hay mucha necesidad. Así que no lo olvidemos, Padre amado, porque es muy importante y es muy eficaz. También quería recordarle que para el día 19, 20 y 21, que sería cuando nos viniéramos el domingo,
tenemos previsto la reunión, o vamos a decir el retiro de los varones que hacemos, y es el 19, pero de julio. Amén. Ya lo doy con tiempo y que haya un intervalo con el que tenemos para septiembre. Entonces, anótenlo los varones, apuntémonos de verdad, porque es un tiempo que pasaremos juntos, donde nos vamos a disfrutar de uno, de otro y sobre todo de la presencia de Dios. Amén. Eso es lo que tenía, no sé si hay algo más que compartir, pero eso es lo que tenemos, amén, para ese mes de julio. Yo tengo ganas ya de que llegue. ¿Sabes por qué? Porque estamos más cerca de la venida de nuestro Señor. ¿Cuántos quieren por ello? Aleluya. ¿Cómo? ¿Qué? Ah, sí, aleluya, así es. Bien, vamos a... Las mujeres la había hecho, ahora dejarnos a nosotros un poquito. No seáis tampoco abusona, amén. Si queréis que hagamos siempre la colada nosotros, no, ese no es nuestro tema. Aleluya. Bien, vamos a buscar la palabra. Y vamos a leer una de las parábolas que Jesús dejó aquí imprimidas. Aleluya. Y la encontramos en Marcos, capítulo 12. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 12. Que ahí va dirigida la parábola esta que Jesús dio a conocer a Israel. Pero hoy nosotros somos también pueblo de Dios. Dice así la bendita palabra, si lo tenemos, en Marcos, capítulo 12, a partir del versículo 1. Dice así la bendita palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces comenzó Jesús a decirle por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y alrededor y arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiesen de estos el fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Y volvió a enviarle otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentándole, es decir, sin nada. En el versículo 5 volvió a enviar otro y a este mataron y a otros muchos golpearon y a unos maltrataron a otros. Y por último, aleluya, tenía a un hijo suyo amado. Lo envió también a ellos diciendo, tendrá respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. Y hay una pregunta, ¿qué pues hará el Señor de la viña? ¿Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros? Y sigue otra pregunta, ¿ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Y el Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuramos emprenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Hasta aquí la palabra. Vamos a orar y a orar por las peticiones que tenemos aquí. Padre Dios, en tus manos nos ponemos una vez más, aunque sea orado. Pero necesitamos, Señor, oírte una vez más, Señor. Por eso, Señor, transmite a mi espíritu tu espíritu, Señor, en esta mañana. Y que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. Porque con tu voluntad estamos agradecidos, Señor, porque tú nunca fallas ni te equivocas, sino que nos das aliento de vida para seguir hacia adelante. Igualmente, Señor, presentamos estas ofrendas que tú las conoces, Señor, de tu pueblo. En tus manos las dejamos, Señor, y que sea de aliento y de refrigerio para cualquier petición que tú ya la conoces y aquella persona a la que ha venido la des a conocer de que en ti todo es posible. Que la paz esté con ella y aún con nosotros aquí, bendícenos en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dijo, amén, amén, aleluya, gloria a Dios. Vaya parábola, ¿verdad?, que dirigió Jesús, entre otras muchas que tiene, al pueblo de Israel, ¿verdad? Dándole a entender la posibilidad y el afecto del propósito que tuvo el Señor para poderlo dejar esa viña aquí y que diera el fruto adecuado como Él quería para tener una salvación. Pero a veces las parábolas son entendibles, aunque son muy maravillosas, cuando en realidad tenemos anhelo y deseo de llegar y que sean explicativas para nosotros, porque eso, las parábolas son algo positivo para examinarnos a nosotros mismos y tener un conocimiento adecuado de lo que Dios quiere para nosotros. Por eso las parábolas son historias, ¿verdad?, como todos sabemos, pero es una iluminación de las cosas que aún desconocemos, pero Dios nos transmite la luz que necesitamos para poder ver claro los propósitos de Dios que tiene para con su pueblo. Por eso hoy el título será lo que en realidad, los labradores malos. Esta palabra, claro, tal vez, como muchas veces nos ocurre, no nos gusta repasarla ni mirarla, pero nos interesa en este tiempo más que nunca hacerlo, porque las condiciones que se están viendo y está viendo no son muy lícitas ni justas para que la emprendamos y escuchemos claramente que dice, cuando yo venga, hallaré fe aquí en la tierra. Entonces es algo muy importante, interesante poderlo escuchar, y en esta mañana el Señor nos quiere transmitir esta parábola para que nosotros tengamos el conocimiento adecuado y preparado para examinarnos a nosotros mismos cómo caminamos, cómo andamos. Porque muchos decimos esto y lo otro, pero no son entendibles las palabras de Dios. Y aquí nos muestra muchas cosas el Señor de lo que sucedió en aquel tiempo, pero que hoy también día está sucediendo. Y aleluya, los que estemos alerta, los que querramos como aún la palabra nos dice, porque Jesús habló claramente, como le dice en Marcos 4:10 y 11, le dice unas cosas muy importantes, y esas van para usted y para mí. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, es decir, con sus apóstoles, porque los apóstoles sí que pedían que les explicara la parábola. Hoy, si usted es discípulo de Dios, le interesa venir y escucharla. Pero si no, estamos viendo el resultado. Seguimos ignorantes de la presencia de Dios y lo que quiere Dios transmitirnos para nosotros mismos. Amén. Y le dijo en el versículo 11, le dijo, a vosotros he dado saber los misterios ¿de qué? Del reino de Dios. Mas a los que están fuera, por parábola. Aleluya. Mas a los que están fuera por parar todas las cosas. Creo, hermanos, así es que podemos decir que está claro el propósito que tiene Dios a través de esta palabra y a través de esta parábola. Entonces los que están cerca de Él es explicativa y usted va a conocer y va a tener temor, no miedo a Dios, porque el miedo no es de Dios, es del diablo y el temor es de Dios. Por eso los que nos acercamos como somos necesitados y anhelamos ser instruidos por aquel, nosotros no somos de los que estamos fuera, somos los que estamos dentro. Y hay explicación de las parábolas de él para usted y para mí. Por eso el propósito que tiene aquí Dios es eso, de hacernos ver que aún hay ancestros de los tiempos de antes. Lo estaba comentando algo ahí en la oficina. ¿Por qué digo que hay ancestros? Porque aquí está explicativo todo lo que Dios en aquel tiempo que vino a este pueblo se hizo y hoy día se sigue haciendo. Que decía que aunque hayan pasado muchos años, hemos creído que hemos dejado la vieja vida o la antigüedad de los hechos que nos ocurrían y nos hacían, que habíamos creído o habíamos entendido que estábamos dentro del cuerpo de Cristo Jesús siendo esos templos, pero es mentira.
Es mentira. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque se creían como antes, dueños de ellos, pero no aceptaban ni daban a conocer con el propósito que Dios les hizo y a lo que vino Dios a hacer aquí. Porque ellos debían de haber sido la guía, aleluya, la guía de enseñar e instruir lo que Dios quería al pueblo, pero lo hicieron todo al revés. Y esto no es acusar a nadie, hoy está ocurriendo lo mismo. Por eso yo digo se tiene miedo al hombre y no se tiene el temor a Dios, que eso es lo que nosotros no hemos entendido y queremos entender en esta mañana. Si aquí te dice a ti claramente, como decía Jesús, hoy te lo dice a ti también y a mí en esta mañana. ¿Por qué? Porque hay, vuelvo a decir, los mismos ancestros de antes. Somos instruidos y llamados para enseñar a un pueblo, no para dañarle. No para ser religiosos y llevarle por las conveniencias o los ancestros o necesidades o lo que nosotros pensemos, sino lo que Dios ya dejó dicho. Porque Él vino a un lugar que es muy importante saberlo. Por eso este mensaje nos tiene que transmitir a nosotros que si el Señor fue allí, a Israel, es porque aquel fue la tierra donde llegó a sembrar el Señor para que nos llegara a nosotros la salvación, porque antes estábamos fuera del plan de Dios. Pero allí vino, en esa tierra que aquí lo dice, a Israel, por eso significa, ahí el cultivo fue Israel, porque allí es donde sembró el Señor la palabra, que la palabra es el Cristo de la gloria que vino, ¿para qué? Para que nosotros buscásemos y tuviéramos la salvación a la cual no podíamos tener. Pero qué vergüenza es que hoy nos caigan los ancestros de antes, porque ya es una nueva regeneración la que Dios hizo en nosotros. Por eso nos habla aquí de una cosa en el versículo 9, la pregunta que dice, ¿qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a otros. ¿A quién eran esos otros? Por eso cuando dice esta palabra yo me maravillo lo que dice en el versículo 11. El Señor ha hecho esto y es maravilloso a nuestros ojos, de que antes no éramos cultivo de Él y ahora a través de venir a Él y por estar en Israel somos cultivo de Él. Amén. Por eso, hermanos, allí representa, pues es Israel, el viñedo donde vino la salvación de Dios para una nación. Esa nación se llamó Israel. Pero qué maravilloso es que dice que como no lo entendieron, pudo coger otro lugar que somos nosotros los gentiles, y cosa maravillosa es que hoy podamos llamarnos hijos de Dios. Aleluya. Y si somos hijos de Dios, Él quiere que la tierra no quede sin sembrar, porque somos herederos y coherederos con Cristo Jesús. Lo que Él dejó como enseñar, esa es la que debemos de enseñar nosotros hoy. No dañar al pueblo de Dios. Porque los religiosos ni enseñan, ni aún, como dice en la palabra, hay de aquel que por él tropiecen. Amén. ¿Verdad que sí que lo dice el Señor? Y ese hay le nombra en muchas ocasiones. Porque yo anoté esa palabra aquí cuando le dice eso. Hay de aquel por el que viene el tropiezo. No por el que tropiece, sino el que es el que haga de tropezar, como Israel hicieron tropezar a los que querían seguirle a Dios. A los que querían seguirle a Dios les maltrataron, les mataron. No lo hicieron de que ellos pudieran dar a conocer lo que había venido a sembrar en aquella ciudad. Porque el propósito de Dios era que ellos fuesen la guía de ellos, pero fuera una guía de ciegos. Y un ciego no se puede guiar a otro ciego, sino hay que tener la luz dentro de cada uno de nosotros, que era la luz de Dios. Eso es lo que no tuvo Israel y eso es lo que no quedó. Y eso es lo que hoy ocurre en las iglesias. Aleluya, creemos que nos dan un bien y nos hacen ser religiosos. Hay de aquello por lo cual venga el tropiezo. Eso dice,
Por eso Jesús no se cayó y le dio a conocer a ellos, es decir, tener el currículum que ellos tenían. ¿Sabe dónde viene el currículum de lo que era? Y Jesús se atrevió a decirle qué clase de siervos o colaboradores eran acerca de lo que él los había instruido. ¿Saben dónde viene, verdad? En Mateo 23. Y ahí desde el versículo 13 a 29, si no me equivoco, viene los hay de vosotros que no hicisteis lo que yo vine aquí a sembrar. Ahí viene, ¿verdad? No sé si lo ha leído usted. En Mateo 23, yo se lo apunto para que en su casa lo repase y dirá, mira lo que nos quería decir la parábola esta. Pero Jesús no se cayó y hoy los ministros tampoco debemos de callarnos. Porque eso no es insultar, eso es avivar en nosotros el aliento y la fe que Dios quiere que haya en nosotros. Ellos le vieron, nosotros no lo hemos visto, pero como Él dice, bienaventurados aquellos que no me vieron, pero están haciendo. Y hoy se están yendo otra vez para atrás, hermanos. Hoy las iglesias no nos están motivando a tener unos conceptos como el Señor quiere. Amén. Y eso nos lo dedicamos a todos. Uno no se debe excluir, uno está aquí en este mundo. Por eso tenemos que cuidarnos. Que no haya un ay de parte del Señor en nuestra vida, sino que haya una esperanza, un gozo y una alegría de saber que a trancas o barrancas, vamos a ir más despacio o más deprisa, pero voy siguiendo los caminos y los pasos que mi Señor está mandando en su palabra. No quiero ser un religioso, no quiero equivocar, no quiero transmitir algo que como viña que he sido de Él, haya una siembra que no dé cosecha, sino que tenga cosecha. Para que cuando Él venga esté agradecido, no presentarme con las manos vacías y luego voy a ser golpeado por Él, que va a ser peor que ser golpeado ahora por el mundo. Aleluya. Miren lo que dice Zacarías 11:17. Yo digo, Señor, cuántas cosas nos tienes ahí preparadas. Ya ves, de aquí. Y le dice esta palabra: ay del pastor inútil. Por eso las palabras que yo digo, si le duele, diga ay, porque son de Dios. No le estoy diciendo algo que yo he cosechado o que yo tenga el concepto de ello y trate de dañar al pueblo. No, de avivarle, porque son palabras de Él. Y le dice estas palabras: ay del pastor inútil. Así le dice, que ha abandonado. ¿El qué es lo que ha abandonado? El ganado. No sé a usted que le estoy diciendo que usted es un animal, ¿no? Pero nos pusieron ovejas. Y hay pastores hoy que las abandonan. Como aquí, ellos la abandonaron. Porque las palabras que le dio el Señor, ellos como esa viña debían de llevar lo que Él sembró y cosechó en Cristo, que fue la guía de aquellos ciegos que no veían, pero por misericordia de Dios le dio la luz. Y le dice más palabras ahí. Y irá, como decir, o lo va a dañar, la espada de su brazo y su ojo derecho. De todo se sacará su brazo. Y si se seca su brazo, ¿qué es lo que puede hacer? ¿Qué es lo que puede instruir? ¿Qué es lo que puede ver? Si está completamente, y dice que no solamente su brazo, sino que también su ojo será seco. Por eso no vemos lo que hay en la palabra. Porque aunque no lo creamos creer, somos secos. Porque nuestros ojos no ven lo que Jesús dijo, ni nos dejó plantados, sino lo que nos conviene a nosotros, nos parece mejor. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Por eso ellos eran guías de ciegos, pero es que hoy día hay guías de ciegos. Porque no le hacen ver la claridad de la palabra de Dios. Y ahí Zacarías se expresa claramente de lo que ya en aquel tiempo se llegó a decir. Hoy van en esas palabras para nosotros. Por eso hay mucho pueblo seco. Sus ojos no ven y aún no transmiten, pero no vienen por los obreros
que estén ahí sentados escuchando, o por los siervos, sino vienen por los pastores. Palabras que no se atreven a decir. ¿Por qué? Vuelvo a decir. Es más bonito decir lo que uno piensa, lo que uno cree. ¿Para qué? ¿Para ser condenado? No. La viña tiene que tener sus frutos. No es para golpear, sino para estar siempre prestos para decir, Señor, ahí te envío y te doy, Señor, lo que es tu pueblo. Pero no es porque haya sembrado mal, sino porque ellos no han querido recoger. El juez eres tú, no soy yo. Pero le he dado a conocer lo que tú quieres que tu pueblo sepa. ¿Para qué? Para que nunca esté vacío, sino que siempre tenga frutos en su vida. Por eso hoy casi el pueblo de Dios está sin frutos, hermanos. Está sin frutos. Y eso no es que Dios nos lo haya dado a nosotros, sino que no. Es que nosotros no hemos querido ser respetuosos ni queremos alentarnos a nosotros mismos ni reconocer la verdad de Dios para que podamos ser transmitidores de la palabra de Él. Yo no estoy en contra de los que todos se quieran decir pastores, pastores. Yo no lo tengo eso como algo que me pueda incluir o decir también, es un pensamiento que tienes ahí, que te le tienes que arrancar. No, yo no tengo por qué, porque los llamados son de Dios, no son del hombre. Pero se distingue un llamado de Dios a un no llamado de un hombre. Porque dice el Señor que por sus obras serán conocidas. El que está en la palabra de Dios no se confunde, sino que dice las verdades de Dios, aunque nos duela. Por eso hay tantos ahí, como allí le dijo, cuando usted esté en su casa, repase lo que le dijo el Señor. Entonces no seamos de los que ni entramos ni dejamos que entren los demás como ellos hacían. Porque aún les mataban a los que querían hacer la buena voluntad de Dios. Hoy matan, no literal, pero espiritualmente, por venir a la casa de Dios y oír su bendita palabra. Y es lo que no entendemos, ni nos queremos preocupar por ello, y hemos de preocuparnos mucho de ello. Aleluya, sin olvidarnos de que Dios es todopoderoso, que tiene mucha misericordia de nosotros, pero que está muy cerca de venir a hacer el juicio que muchos no lo quieren conocer. Y para eso estamos puestos, no para quitarle encima las ganas, no. Se quitan las ganas de uno cuando dice las verdades de Dios, ¿verdad que sí? ¿Para qué voy a ir a escuchar otra vez sin insultos? No hay insultos de ninguna clase. Mis oídos han escuchado muchas cosas. Si Dios es el mensajero. Nosotros muchas veces creemos, si un siervo de Dios no está fuera del contenido de la presencia de Dios, que es la visión del mundo entero, y nos hace ver cosas que muchas veces ni creemos, y nos asustamos así un poco, digo, Señor, pero gracias porque tu amor no deja de estar en nosotros. Por eso, donde oiga usted la verdadera palabra de Dios, no es que seamos la verdad, escúchela, porque ahí va la vida entera para cada uno de nosotros. Y si nos duele, vuelvo a decir, digamos, ay, porque hay alguien que ese ay, si tú le escuchas bien claramente, si aún a ti mismo te examinas, como aquí nos está diciendo su palabra, no deja de ser un religioso, Él te va a limpiar toda la herida que pueda haber dentro de ti o de mí. Él es el bálsamo para nuestra vida. Él es el bálsamo. Por eso diríamos muchas veces, ¿qué nos está diciendo? Sí, estoy diciendo todo lo que aquí vi el Señor. Aleluya. Porque vuelvo a decir, ese pueblo fue el lugar donde nos vino la salvación para todos. Pero cosa, como dice en el 11, el Señor ha hecho esto, que es cosa maravillosa que a nuestros ojos, que no siendo nada nos tomó en cuenta. No volvamos otra vez a tropezar en la misma piedra. Si ha hecho estas cosas maravillosas en nosotros, entonces, hermano, como parte de esa viña, da el fruto que Dios quiere que dé o que demos. Para que cuando estemos delante de Él, no nos avergüence, porque Él nos avergonzará o nos levantará. Esa es la promesa de nuestro Señor. No porque digamos, no, al Señor le gusta más, no los sacrificios de predicar,
como muchos podíamos decir, sino de cómo está tu corazón, de cómo son las obras que hacemos cada día nosotros. ¿Son respetables delante de los demás o estamos también matando espiritualmente? Porque somos el ejemplo ahí fuera como ellos. Si a ti te dio el Señor eso para que le diera a conocer, ¿por qué haces las cosas del mundo? Si ya te ha hecho a ti un servidor de Él. ¿Por qué? Eso es matar. Eso es dejarle las manos vacías. Es el no tener ni una esperanza en aquel que vino a salvar, sino que estás dañando, eres un religioso. No nos lo dice a nosotros, no me pongan esa cara, siempre digo yo. ¿Qué es lo que llegó a decir Pablo en 1 Corintios? Yo me maravillo, como ustedes también. Pablo llegó a decir, ay de mí si no predico el Evangelio. Ay de mí si no predico el Evangelio. Qué pocos podemos decir esa palabra. Qué poco las consideramos. Qué poco aún le atribuimos a nuestra vida. De tener un problema en tu vida, de que dejes de ser lo que fuiste, sino que ahora ya soy esa nueva criatura. Ya lo que digo, hago, no lo hago yo, lo hace Él en mí. Por eso es, ay de mí si no predicase lo que Él dice. Eso lo dice Pablo, no cualquiera. Y está escrito, por eso dice en 1 Corintios, la segunda parte, 9:16. Lo mire usted tranquilo a ver si dice eso. Ay de mí si no anunciar el Evangelio. Y yo por lo que oigo en la televisión, o en esta, cuando me empiezo a escuchar, le digo, Padre Dios, te nombra 2 veces a Dios, si es que te lo nombra, y a Cristo, y 40 al hombre. ¿Qué evangelio está predicando? Y decimos amén, qué bonito. Por eso preguntamos, ¿y qué ha dicho? No sé, lo sé, que estaba bonito. Por eso muchos vamos, como ellos, a interpretar lo bonito que uno cree que es. Y es el engaño de Satanás. Pero nosotros no lo percibimos. Y es lo que quiere el Señor, que lo percibamos, y a través de esta parábola nos lo está enseñando. Nos lo está diciendo claramente. No golpeemos su pueblo como en aquellos tiempos fue golpeado. No dejemos que sigan el verdadero evangelio, ni permitamos algo que sea adulterado, sino que sembremos y cosechemos lo que en realidad ya dejó Él, porque la dejó la siembra ya aquí en esta tierra. Porque la tierra somos nosotros ahora, ¿verdad que sí? Y esa semilla sigue cayendo, porque ¿dónde viene la unción? No viene de aquí de la tierra, sino viene de lo alto, como ya se está predicando y se está enseñando. ¿Para qué? Para que no haya un ay en nosotros a destiempos. Por eso el Señor nos está dando que podamos ser ahora, aunque la cara se nos ponga colorada, pero que un día cuando estemos delante de Él no se avergüence de nosotros y nosotros haya un lamento y un llanto sin necesidad. Porque entonces no se te van a enjuagar las lágrimas, como aquí nos las hemos cantado esta mañana, ¿verdad? Ya se acabó. No, estamos en un camino. Es bonita las canciones cuando las cantamos, pero las escuchamos determinadamente y las metemos dentro de nuestro corazón para saber cómo he de sembrar. Aleluya, ¿verdad que sí? Las cantamos y las canciones a veces son la voz de Dios en nuestra vida. Porque la alabanza es un periodo de crecimiento para que nosotros sepamos reconocer a aquel que es del poder y la misericordia para con nosotros. Por eso nosotros hemos de constituirnos, como dice eso, aquellos que ya se les quitó la viña, nos la ha dado a nosotros, pero no sembremos como ellos. No seamos religiosos, sino seamos veraces sin darnos miedo de la palabra. Porque la palabra solamente imita en nosotros temor, no miedo. Si tienes miedo, por eso eres un Saúl. Que el pueblo te convence,
pero la palabra no te convence a ti y haz lo que el pueblo quiere, no lo que Dios dice. Y volvemos a decir, si tenemos oído, oigamos lo que el Espíritu nos está diciendo. Por eso aquí le pone, ¿quién era el dueño de la tierra? El dueño de la tierra es Dios. Aleluya. ¿O no lo creemos nosotros? Sí, es Dios el dueño de la tierra. Ahora, la viña es la ¿quién? La nación de Israel. Esa es la viña porque allí vino, o no vino allí él. Aleluya. ¿Por qué lo digo esto? Ahora, los agricultores, ¿quiénes son? Como hemos leído aquí. ¿Quiénes son esos agricultores? Los líderes religiosos. Aleluya. Es decir, los judíos. ¿Por qué lo digo esto? Eso eran los propietarios de la tierra de allí. ¿Quién era en esta parte que nos dice la palabra? Yo me maravillé. ¿Quién eran los propietarios de la tierra? ¿Yo? No, él la dejó. Eran los profetas. Eran los sacerdotes. Pero a esos le impedían aquellos religiosos que daran a conocer y a llevar el Evangelio. Y hoy así está ocurriendo en las iglesias. Y es vergonzoso que ocurra cuando tenemos la verdad en nuestra alma y debe estar en nuestros hechos y en nuestras acciones diariamente. Eso eran. ¿Y el hijo quién era? Si es explicativo. Claro, por eso cuando no se nos explican las cosas tal vez no las entendamos. Y nosotros muchas veces nos acusemos a nosotros mismos. ¿Por qué? Si yo aquí cuando habla de un labrador, yo estoy trabajando para el Señor, aleluya, pero yo no soy de eso, o no quisiera ser de eso. Porque aquí se está refiriendo a los religiosos, a los fariseos que así fueron, que no supieron dar la semilla que se les dejó que dieran. Aleluya. Por eso cuando las leemos preguntamos, ¿quién serían estos? ¿Quién vendría? Pues muy fácilmente. Si usted está por la labor de seguirle a Él y de ser un heredero, pero coheredero de la semilla que ya dejó plantada el Señor. No el que la impide, no el que no la lleva a cabo, no el que le quita aún las ganas de seguirle a Cristo, por la crítica, por el chisme, por el adulterio, por muchas cosas que podríamos nombrar. Y eso no me digan que no está ocurriendo, sino es que no tenemos ojos, nos pasa lo que aquí dijo la palabra, tienen ojos y no ven, tienen oído y no oyen. Pero es que yo quiero que se vengan a mí para que yo les convierta del pecado que aún hay en ellos. Y ellos no lo abrieron. Por eso se constituyeron herederos de una guía de ciegos, que hoy hay muchos que tienen ese calificativo en su vida. Y esto no es ofender. Que Cristo está muy cerca. Cristo quiere llevarnos a todos. Que no seamos piedra de tropiezo. Porque podemos ser la piedra de tropiezo en el cual ellos quieren seguir adelante y por una crítica tú lo has matado. Tú le has quitado o yo la gana de seguir hacia adelante. Y eso no nos damos cuenta, pero escrito está. Por eso dice que no quitó nada del Antiguo Testamento para que no tropezáramos como ellos tropezaron, que fuese esa la regla en la cual nosotros teníamos que fijarnos para no ser como ellos fueron. Sino que cosa maravillosa, como vuelvo a decir el versículo 11, cosa ha hecho delante de mí maravillosa a mis ojos el Señor con habernos llamado. ¿Cómo voy a estropear yo lo que Él hizo? ¿Cómo voy a ser yo un adúltero? Voy a hablar en la palabra de Dios. No estoy hablando de lo físico, estoy hablando de lo espiritual. ¿Por qué de adulterar la palabra de Dios? ¿Por qué de fornicar el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia? ¿Por qué? No es fácil. Es fácil porque se ha dejado guiar por guía de ciegos. Que no nos ocurra, que no nos salpique, hermanos. No miremos nunca que diga, ¡oh, qué poco! Ok, que no me estoy refiriendo ahora si somos pocos o muchos, pero no pensemos eso, hermano. Piense en usted.
como yo pienso por mí, aunque tengo una doble función de dar a conocer las bienaventuranzas de Dios, no mías, sino de Dios, sin importarme la opinión de cada uno de nosotros. Cada uno debe saber esperar el tiempo de Dios y decir, ahora, Señor, y a este día, ahora pondré yo las palabras siempre en tu boca que tengas que decir a un pueblo que amo. Pero ellos nunca se dejaron. Y esto no es que no esté acusando al Señor, pero están ocurriendo estos tiempos. Hay mucha religión, o mucha religión hay. Y la religión o los religiosos hacen que el pueblo de Dios retroceda. Amén. ¿Por qué? Porque no somos distinguidores. Estamos dentro de la cizaña y no sabemos si somos cizaña o trigo. Y eso se dice cuando uno observa la palabra y no se deja convencer por lo que el hombre diga, sino porque lo está sembrando y cosechando y guiándose por la bendita palabra de Dios. Ya no soy un siervo inútil, ya no soy un pastor o siervo, vamos a hablar, inútil, que el Señor permitirá que tarde o temprano mis ojos se sequen y mi brazo sea cortado y no vea ni la palabra ni pueda moverla, porque yo solo me he condenado. No seamos de esto, porque el Señor pide de nosotros, ¿verdad? Pero no golpee el cuerpo de Cristo. Aquí está hablando de lo literal, pero llevémoslo a lo que Dios quiere, que usted conozca esta parábola. No golpee lo que es mío. Dale la semilla que yo te di. Y que deje de ser religioso, sino que sea cooperativo para toda bienaventuranza de la que yo te doy. ¿Estamos de acuerdo en ello? Bueno, sí, es igual. Pero debemos estar de acuerdo de lo que ella dice. Qué bueno es regirse por la bendita palabra de Dios, ¿verdad? Porque cuando habla de la gente, lo que dice usted, cuando aquí dice, la quitaré la viña y se la daré a otra. ¿A quién se le ha dado la viña el Señor? Aquí dice, ¿qué nos querrá decir? ¿A quién se la ha dado? A nosotros. A nosotros. Pero dejó el Antiguo Testamento la opción de lo que hicieron ellos. No seamos nosotros, aunque se lo repita otra vez. Los mismos no. Nosotros es para dar lo que hay en realidad. Si sus ojos espirituales han visto la verdad, entonces ya va a dar la cosecha que Dios quiere que dé. Pero si aún son ciegos, vamos a seguir ciegos y nuestros ojos se secarán y no verán la paz ni la gloria de Dios. Ni la transmitirán. Que eso es vergonzoso. Aleluya. ¿Por qué hoy, habla así, que lo hemos dicho muchas veces, se llenan las iglesias? No estoy en contra de iglesias que son llenas y están todos, pero, hermanos, yo no quiero juzgar, pero hoy, como le he dicho a los hermanos ahí, hoy se está metiendo el mundo en las iglesias en vez de sacar al mundo de las iglesias. Si lo cree, gloria a Dios, si no lo cree, consúltelo con el Señor. Que esto es lo que hicieron estos. Por eso dice el Señor que las parábolas que yo he dado ahí son aquellos que le escuchan y que están interesados por la labor que Él dejó aquí en la tierra. Para eso son, no para aquellos que maltratan, dañan y no dan ningún fruto para que puedan tener una cosecha para los días venideros. Los días venideros yo no lo espero para pedir un trabajo y luego no volverle a ver. Es para venir y darle la gracia y decirle gracias, Señor. Porque ya tomé del fruto. Ya debo ser yo esa tierra que coseche para que los que estén a mi lado también den y tengan la vida que yo quiero tener.
Si es una vida de religiosidad, está equivocado. Pero si es una vida de ¿qué? De sufrimiento y lamento, entonces dirá lo que Pablo dice: ay de mí si no diera a conocer el Evangelio. El Evangelio es sano. El Evangelio es puro. El Evangelio, cuantas cosas de bienestar dijéramos, es Él. Pero ¿cuánto estamos dispuestos a cumplirlo? ¿Cuánto estamos dispuestos a llevarlo? ¿O nos gusta del Evangelio parte y otra parte no? El Evangelio es íntegro. Es un, vamos a decir, es un menú en el que no es desaprovechado nada. Hay que comerse todo. No puede decir esto me gusta y esto no me gusta, caliéntale más o enfríale más. No, hay que tomarle tal y como viene. Si quema, sopla, que para eso te ha dejado Dios boca. Aleluya, pero me lo como, sin poner queja. Y si es frío, aleluya, en el estómago se va a calentar. Pero lo como. No busco lo mío, ni soy un religioso, ni trato de dañar a lo que es suyo. Porque aquí los que dañaban estos personajes que aquí nos está poniendo, eran a los que querían llevar el Evangelio de Dios. Y hoy por eso las iglesias y pastores que quieren llevar el Evangelio de Dios, quieren hundirlo, pero tarde o temprano, como dice el Señor, nadie les quitará lo que yo le dé. Por eso no nos avergoncemos de dar el Evangelio a conocer. Extirpemos de nosotros todo pecado, aquella ocasión o aquellas cosas que el mismo diablo quiere hacer a través de otros en nosotros. Extirpémoslo, porque para eso nos ha dado el Señor sabiduría y conocimiento. Y aún nos está dando, porque a nosotros nos está explicando claramente qué es lo que aquí quería decir el Señor. Porque es maravilloso cuando dice, ni aún, en el versículo 2 que le dice, ni aún, en el 10, perdón, ¿qué le dice? ¿Esta escritura habéis leído? Ni aún. Pero se refiere a ellos. Pero hoy te está refiriendo a ti y a mí. Te está diciendo a ti y a mí, ni aún esta escritura habéis leído. ¿Y cuál es lo que le daba a conocer el Señor? La piedra que desecharon los edificadores, aquello, ha venido a ser cabeza de ángulo para nosotros. Se ha venido a ser cabeza de ángulo porque yo soy una piedra destructiva y no me rijo al ángulo perfecto que es Cristo Jesús. Porque Él vino a plantar un edificio nuevo y ese edificio nuevo es la iglesia. Y nosotros como iglesia tenemos que constituirnos y entender estas palabras porque fueron anunciadas por Él en la palabra y muchas veces. ¿Sabe dónde empieza a anunciar esta palabra? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. ¿Sabe dónde lo dice primeramente? En el Salmo 118. Yo le voy a dar citas para que en su casa lo mire. En el Salmo 118, 22, ahí lo dice. Su casa lo repasa y luego me dice, pastor, a otro día cuando me vea, usted estaba equivocado. Digo, pues gracias hermano por avisarme. Eso es de sabio. Pero no me critique sin necesidad. Ni me juzgue. Aún te lo dice en Mateo 21, 42. Aún lo dice en Lucas 20, 17. Aún lo dice en Hechos 4, 11. Aún lo dice en Efesios, mira todo el Nuevo Testamento, 2, 20. Y mira donde dice también en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 7. ¿Verdad que si hacemos lo contrario no hemos escuchado esta lectura? ¿Por qué profanamos la palabra de Dios? Porque Jesús se atrevió a decirle estas palabras y Él no las dice a nosotros. Amén. Por eso no quiere destruir la viña que Él está haciendo, que dé el fruto que tiene que dar.
Pero a ellos no, porque lo leyeron y no lo escucharon, y a nosotros nos lo ha puesto en un montón de sitios, y aún estamos nosotros haciendo lo que mejor nos convenga a nosotros, no lo que Dios nos está diciendo. Entonces, por eso para muchos esta palabra no está llena de virtudes para él, porque es desconocida totalmente. Y el Señor no nos ha llamado, ahí le da un montón de versículos para que ignoremos quién es la piedra angular de la iglesia. Y Él quiere que nosotros como piedras vivas, aleluya, actuemos para que haya un nivel a lo que Dios quiere, no a la planificación del hombre, porque el hombre no es planificador ni sabe construir un edificio espiritual. En cambio el Señor sí, por eso nos está diciendo a nosotros que seamos esas piedras, que nos dejemos tallar, porque creo que Pedro lo anunció también de las piedras, quién éramos nosotros, y nos dejemos al nivel para que seamos igualados, que no haya manera de que tal vez la piedra angular se pueda caer y el edificio entero venga abajo, tienen que ir todas bien niveladas. Eso que nos dice, todos tenemos que llevar la bendita palabra de nosotros en nuestra boca, si está en nuestro corazón. Pero si no está en nuestro corazón, nuestra boca no la habla. Somos piedras de tropiezo. No piedras vivas, como el Señor nos dice. Yo lo creo, usted también lo cree como yo, ¿verdad? Claro, ¿cómo no lo vamos a creer si Jesús es la fuente de vida para cada uno de nosotros? Y este evangelio, ay hermano, es el grifo que tiene Dios abierto para que usted y yo tengamos vida. No nos dejemos morir. No busquemos sed, donde tal vez sean aguas amargas y turbias, que no den un buen productivo dentro de nuestro estómago, porque sería algo que íbamos a vomitar. Y cuando se vomita eso, es que la palabra no ha entrado y ni ese agua refrescante dentro de nosotros, como Dios lo dice. ¿Usted ha oído lo que Pedro dice? El apóstol Pedro. Vamos a leerlo, ¿verdad? Primera de Pedro, perdón. Para que veamos lo que nos está diciendo aquí, cómo no seremos nosotros uno de estos fariseos. No seremos uno de estos religiosos. No seremos de los que estamos haciendo y criticando a los ministros para que se vayan o se lleven unos a otros. No seremos uno de nosotros, de ellos. Examinémonos, porque esto es lo que dice, que cuando hay parábolas es para que uno sí mismo se reconozca qué es lo que está haciendo. Pero si está fuera de ella y no se interesa por ella, es que no es de Dios, sino que es de Él mismo. Pero mira en Primera de Pedro, el capítulo 2, vamos a leer ahí unos versículos para que nos da tiempo, ¿verdad? ¿Usted la quiere saber o no? Y la primera palabra que suelta en el capítulo 4 dice, acercaos. Y es lo que hoy menos se hace. Eso es lo que hemos de entender. Por eso cuando leamos la palabra de Dios no corramos, sino parémonos y examinémonos a nosotros mismos cómo caminamos. Amén. Por eso dice, acercaos a Él, no a mí mismo. Porque la palabra no es para mí, es para que me examine a mí mismo. Si en realidad Cristo vive en mí o no vive en mí. Piedras vivas, así nos dice. ¿Y qué más dice? Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Esa fue la semilla que Él plantó en esa nación. Una piedra escogida y preciosa para que ellos pudieran cosechar y ser el edificio que Dios vino a plantar. Un edificio nuevo, usted es del edificio nuevo, yo soy del edificio nuevo, pero tengo que acoger esta palabra. Y aún que dice más, y vosotros también como piedras vivas. Aún se atreve a decir, ¿ves? No lo digo yo, dice la palabra. Mas vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual, no rebelde. No equivocándonos, ni equivocándole a los demás, sino dándole a conocer a Él. Y más sigue diciendo, y sacerdocio santo,
no un religioso, sino un sacerdote tal y como el Señor lo puso. No matándole por la crítica, ni haciéndole caer o desmayar por las burlas de los demás, como hicieron ellos. ¿Qué más dice? Esto es impresionante. Para ofrecer, ¿qué? Sacrificios espirituales, no humanos, sino sacrificios espirituales. ¿Usted sabe lo que es el sacrificio espiritual? Hay muchas cosas que podemos decir, pero hoy me voy a atrever a decirte. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ese es un sacrificio vivo porque ya no quiero las cosas que antes hacía, ahora quiero las que mi Dios dice. Ese es un sacrificio espiritual. Dejar el mundo, aunque el mundo esté aquí, pero que el mundo no habite en mí, sino que lo que Él tiene no lo tenga yo, sino que ya lo tengo como basura. Ese es un sacrificio vivo, espiritual en nosotros. ¿Y que sea aceptable a quién? ¿A los hombres? No, yo tengo que ser grato para mi Dios, no para el hombre. Como piedra viva espiritual que ya me ha hecho el Señor, como ya siendo una piedra bien nivelada, para Él un edificio nuevo, que es parte de la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, ya no puedo hacer yo lo que quiera, sino que sean aceptables a mi Dios para tener misericordia de Él en el día que venga. Porque vuelvo a decir, Él viene. ¿Qué más dice? ¿A quién tenemos que hacérselo? Ya lo he dicho, a Dios y a Jesucristo. Por lo cual también tiene la Escritura. He aquí pongo, ¿ve? Ahí te lo dice. Aleluya. ¿Qué le dice que pongo? La piedra de ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, lo que creéis en Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, que dice, ha venido a ser cabeza de ángulo para ustedes. Entonces no se atreve usted a decir como yo ahora, cosa maravillosa hizo el Señor a mis ojos, porque lo están viendo. ¿Lo puede usted decir? Cosa maravillosa es la que es la palabra de Dios a mis ojos. Porque no hay mentira, no hay engaño. Por eso dice en el versículo 8 de 1 de Pedro 2, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Y uno cree que no, sí, cuando menos pienses tropieza. Dios no miente por mentir. Así que, hermano, dice, porque el que tropieza en la palabra, siendo desobediente, a la cual fueron también destinados. Esta parábola es todo esto que el Señor nos explica. Que no nos sirva de tropiezo, sino que sea de aliento para que nosotros haya en nosotros una convivencia como a Dios le agrada. Porque yo no me puedo llamar templo del Espíritu porque sigo viciado en el mundo y sigo cosechando las cosas del mundo. Y aún haciendo piedra de tropiezo porque vean otros de mí lo que no debían de ver. Eso es golpear el cuerpo de Cristo. Y de ser la piedra de tropiezo. Y ahí hay un lamento. Por eso nosotros debemos escuchar las parábolas, porque a Jesús le gustó mucho hablar en parábolas. Pero vuelvo a decir, la parábola es ilustrada de parte de Él si nos queremos estar en Él, dentro, no fuera. Fuera de Él no entendemos nada, solo letra, y la letra nos mata. Pero dentro de Él está el Espíritu, y usted tiene el Espíritu. Y eso ha de hacer rema en nuestra vida, porque eso es hablar en el Espíritu. Y cuando estamos en el Espíritu, no es letra, es rema de Dios en nuestra vida. ¿Para qué? Para no hacer lo que ya hacía. Para no golpear sus cuerpos, creyendo que era lo que yo pensaba. No, antes de pensar lo que yo pienso, hemos de pensar qué es lo que Dios quiere que yo haga. Por eso, sin pensar lo que Él quiere que hagamos nosotros, hermano, eso no puede ser cosa maravillosa. Eso es un desastre y una vergüenza para Cristo Jesús. Porque los que están fuera, o aún mismo Él, no se ven a sí mismos, no nos vemos. Hemos de estar dentro de estos 66 libros
para poder tener las características que Dios delega de cada uno de nosotros. Ya sea ministro, ya sea oveja, o ya sea simplemente un seguidor de Cristo. Tenemos que ir desde la cabeza hasta los pies, como Dios quería. Aquí vengo a dar un maná completo. Pero vosotros me queréis ser guía de ciegos. Por eso eligió otro pueblo. No seamos nosotros como él. Si somos como el Israel antiguo, aleluya, aquí estamos nosotros, aquí está la palabra. No dejamos ni que crezca la grey, sino que nos la sacudimos ¿con qué? Con expresiones nuestras. Aleluya. Yo no estoy hablando de aquí, aquí lo hacemos todo bien, pero cuidado que el mundo está ahí. ¿Cómo están nuestros oídos? Aleluya, porque somos religiosos. Me gusta oír mucho, pero hago lo que me parece. Y no sabemos muchas veces asimilar lo que el mundo quiere de ti. Porque no pensamos qué será cuando esté delante del Señor. Eso es lo que no pensamos. Pensamos más en las cosas terrenales y lo que el mundo pueda decir que lo que nos está diciendo nuestro Señor. Y hoy es tiempo de despertar, hermano. Hoy nos habla a nosotros a través de esta palabra, como otras veces nos habla, pero que usted esta parábola la tome como esa viña que vino el Señor a cosechar en usted para que demos fruto al 100 por 1. Y eso ahí queda. Ahora depende ya de todos nosotros. Porque es muy claro lo que nos está diciendo a nosotros. ¿Somos edificadores de quién? Como estos. Se fue nuestro Señor, pero es que va a venir. ¿O no? Él va a pedir cuentas. ¿Cómo trataste a mi grey? Porque esto es lo que hacían. ¿Y qué les pasó? Que le dio la viña a otro para que no hiciéramos lo que hicieron ellos. Maltratar a mi pueblo. Ay de los profetas, o no vamos a decir de los pastores inútiles. No lo digo yo, lo dice la palabra. No podemos ser ciegos y guiar a un pueblo que vamos a la deriva, tanto el pueblo como el pastor o el ministro. Yo lo dejo como reflexión y que me dice usted ahí. Y ya le digo, el currículo de ellos, ahí lo tiene usted, en Mateo 23. Y ahí examínese, yo me he examinado mucho delante de él. Y he tenido que pegarme muchas veces en ciertos lugares porque no quería seguir para allá, sino que el Señor me pudiera caminar para el otro lado. Aunque fuese un sacrificio para mí, pero era un bienestar primeramente para mí y luego para su pueblo. Porque si mi casa no la barro, ¿qué quiero yo barrer? ¿La de cada uno de ustedes? Es imposible. Por eso no podemos amar a dos señores. La palabra lo dice claramente. Y aquí lo dice. Y esto se llamaba el bienestar, porque es lo que decía el Señor acerca de los religiosos que eran los fariseos. Y una de ellas era de por fuera, en ese capítulo que te he dicho de Mateo 23, dice, por fuera soy como los sepulcros, ¿verdad que sí? Blanquito, mira qué espiritual, hasta alitas le veo, pero por dentro lleno de huesos, secos. Que ni aun la palabra de Ezequiel que dijo, háblale a esos huesos, no se nos puede ni hablar de la palabra porque no la creen, no van a ser nunca vivos, están muertos. Y en otra dice, ni entras ni dejas de entrar. Ahora ya está la iglesia llena, ¿cómo está? Pero es al reino de los cielos, porque el reino de los cielos son los que se acercan a Él. Eso es lo que nos ha dicho aquí. El que se acerca a mí. El que dice, explícame. ¿Qué es lo que quiere decirme en este día a mí? Y en este día nos está diciendo a nosotros claramente que no seamos los maltratadores como estos. Que reconozcamos que somos terreno especial para Dios. Que somos el nuevo, vamos a decir, cultivo que el Señor ha hecho para con nosotros.
que construyamos un edificio como piedras lisas, sin defectos ninguno que impida tener una visión clara y pueda venirse el ángulo aquí abajo. Pero el ángulo nunca será quitado, porque siempre habrá piedras vivas con sacrificios agradables y aceptables a nuestro Dios. Pero llevémonos esta siembra y repasémosla siempre en el Señor, porque, como digo, el Señor ha hecho esto y cosas maravillosas son a nuestros ojos. Por eso, como dice en el 12, y ahí terminamos, quisieron apedrearle y hacerle eso mucho a Dios, porque ellos entendieron que la parábola esta era a ellos, porque le descubrió lo que en su corazón había, matarle. Y hoy el Señor descubre en nuestro corazón qué es lo que estamos haciendo, si dando vida o matando. Eso es lo que nos da al final. Amén. Dejando lo que, por eso dice, quita la multitud. Aleluya, que allí había, les tenía enfilados. Pero Jesús le dijo más, vuestro pecado ya lo habéis sembrado, difícil es que tenga restauración. Porque vosotros habéis sido la misma piedra que habéis sido edificada, y quería ser edificada, pero habéis sido constituida a la manera vuestra, no al edificio que yo quería plantar. Si nosotros somos del edificio que Dios quiere plantar, ya pueden venir tormentas, ya pueden venir críticas, ya pueden venir lo que sea. Por eso nuestros ojos no se han de ver ni mirar las sillas, porque las sillas son de Dios. Y dice que si nadie hay, ellas hablan. No dice, cantan y dan gloria a Dios. Por eso no nos asustemos cuando la alabanza, ¿verdad? Tú eres la alabanza. Tú y yo somos los instrumentos. Ellas son las que Dios les bendice para que sean apoyo, para que nosotros no nos rumbamos. Pero nada más. Nosotros somos el edificio que juntos hemos ido y estar en ese ángulo perfecto que es nuestro Dios. Eso es lo que quería traer en esta mañana. Una parábola que hay. Sí, démosle un aplauso para Dios, gloria a Dios. Es para Él. Es para Él, hermano. Dejemos de ser los fariseos, de verdad. Dios nos ha hecho ya ser unas piedras vivas, edificativas, vamos, que edifiquen y constituyan. No, que dañen a los demás como esto. Por eso aquí esta parábola no es que tenía sierva y no. Que Dios ha dejado las Escrituras para que nadie quite ni ponga, sino que las dé a conocer. Porque el edificio nuevo que Dios ha preparado aquí, y te lo digo a ti, es un edificio nuevo por la sangre y la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Padre Dios, bendecimos tu nombre, te damos gracias, Señor, una vez más por ser, Señor, en nosotros esa alegría, ese gozo. Y que nuestros ojos siempre puedan seguir viendo las verdades tuyas, Dios, porque eso es cosa maravillosa para nosotros. Antes estábamos ciegos, tal vez incluso guiados por ciegos, pero aleluya, Dios, que nos has dado a conocer estas cosas tan maravillosas a nuestros ojos para poder ser restaurados, Señor, porque la restauración a su tiempo es de sabios. Por eso, Señor, no queremos ser el Seai de aquellos por los cuales venga el tropezadero de cada uno de nosotros. No es porque tropiece, porque estoy en este mundo, pero sí soy utilizado por el diablo para hacer tropezar a los demás. Padre, sigue enseñándonos, sigue ayudándonos y sigue, Señor, en esta mañana dándonos el gozo, la alegría, para que podamos estar contentos con nuestros familiares, con nuestros amigos, con tantas cosas que tienes ya reservadas y preparadas para nosotros. Pero no seamos destructores, sino edificadores en ese nuevo templo y en esa nueva vida que nos has dado, Señor. Oh, Señor, igualmente, Señor, te pido, Señor, que nos lleves al lugar que hagamos de ir o que tengamos que estar con esa doble porción de tu Espíritu,
para que adornemos lo que es tuyo, Señor. Porque el alimento más sólido y más saludable y agradable son tus benditas palabras. Gracias por ello te doy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dijo, amén, aleluya. Démosle un aplauso que es para Él. Aleluya. Bien, no se olvide del retiro en que queda un tiempo y no se olvide del domingo lo que tenemos. Amén. Que somos bienvenidos los que vengamos. No vamos a decir bienvenidos los que no han venido, si no han venido. Eso no ofenderle. Amén. Bienvenido al que viene. Si no ha venido, ¿cómo le voy a decir yo bienvenido?